¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Contacto, una manera de acercarte. Quiero tratar con ustedes un tema interesante que nos va a ayudar en estos 10 minutos a pensar, que esa es la idea básica de este programa. Fíjense que las personas confunden disciplina con castigo, ¿no? Se hizo una mezcla así en el momento y ambas cosas tienen el mismo valor y no hay nada más lejos de la verdad. Disciplina es una cosa, castigo es otra. Fíjese, disciplina es el marco, el método, ¿está bien? Para hacerle un ejemplo, decimos así, este atleta ha logrado a través de un entrenamiento disciplinado, etcétera, etcétera, bajar sus propios récords. Estamos hablando de disciplina. No estamos diciendo que le estamos pegando al hombre para que baje sus números, sus récords personales. Estamos diciendo que está disciplinándose. Eso significa que es dentro de un método. Disciplina es el método. Castigo, por el otro lado, es la consecuencia directa de salirse del método. Parece una cosa muy sencilla, pero nosotros hemos mezclado disciplina con castigo y quedó en el mismo orden, en el mismo plano. Se escucha por ahí, este personaje está disciplinado. ¿Qué significa? Nosotros asumimos inmediatamente que está castigado. En realidad, lo que se está haciendo con el disciplinado es volverle a hacer o intentar que se meta otra vez en el método. Y un ejemplo muy sencillo para aprender esta diferencia son el método que se usaba en nuestra casa. Nuestra casa es siempre el marco de muchas cosas que podemos aprender. Fíjese, en mi casa, por ejemplo, había reglas básicas y que se cumplen hasta el día de hoy cuando los hermanos estamos juntos, las pocas veces que podemos hacer. Inclusive hay algunos que yo las he pasado a mis hijos y mis hijos a sus hijos. Yo veo cosas que mi papá había dado como ley, todavía la veo en mis hijos. Una ley. Nadie podía empezar a comer hasta que no estaban todos sentados en la mesa, mamá incluida. Cuando mamá se sentaba a la mesa, ahí empezábamos a comer. Era una cuestión de respeto. Y para levantarse de la mesa, ¿está bien?, había que pedir permiso. O generalmente los grandes quedaban conversando y yo vengo de esa generación donde los chicos no estaban ahí molestando en la conversación de los grandes porque éramos chicos y nos mandaban a todos a jugar. Entonces, en un momento dado, la disciplina, el método decía, vayan todos afuera, a jugar, se quedaban los grandes y la cosa terminaba ahí. Otra cuestión de la disciplina, del método, era el horario para ver televisión, el horario para ir a jugar, el horario para volver a casa. Ese tipo de cosas fue marcando nuestra niñez, pero era la disciplina, era el método, y nos acostumbramos a vivir en ese método. Como mi papá ejercía fuertemente su autoridad y nosotros aprendimos a respetar, ninguno de nosotros tuvo después problemas en aceptar la autoridad de profesores, de maestros, de jefes. Incluso uno de mis hermanos siguió carrera militar, no tuvo ningún inconveniente, porque estábamos metidos en el método. Por supuesto, cada vez que nos salíamos del método, el cinto, la chancleta voladora, los castigos correspondientes a salirse del método, ¿está bien?, lo que hacían eran enseñarnos a volver al método. Hay algunas veces que todavía me acuerdo. Ahora, note qué interesante. Cuando usted mezcla la disciplina con el castigo, está haciendo que pierda valor la capacidad de poner a las personas en el método, porque está siempre pensando en castigo. ¿Por qué hoy la juventud tiene tantos problemas en aceptar la autoridad de las personas? Porque no tiene método. ¿Por qué en una casa usted escucha más gritos, gritos entre esposos, gritos con los padres, una terrible pelea entre hermanos y parientes? Porque no están en el método. ¿Por qué razón los adolescentes y esa franja de edad desconoce todo lo que tenga que ver con autoridad?
muchos dirán, porque no los castigaron lo suficiente. Y ahí está el error. El castigo no sirve, porque el castigo es salirse del método. Si no hay método, entonces no hay castigo que valga la pena. Ningún castigo sirve por sí mismo. Usted le pega a un chico por pegarle y no consigue nada. Al contrario, está poniendo en él una rebelión que en algún momento se puede manifestar aún con una violencia extrema. Lo que tenemos que trabajar y ser muchos más sabios y aprender a ser inteligentes es en elaborar un método. Nosotros como padres, como educadores, como personas mayores, tenemos que volver a replantear el método para que entonces el castigo valga la pena, porque el castigo vuelve a traer hacia el método. Si no hay método, entonces ningún castigo vale la pena. Fíjese lo que pasa en los hogares. El padre con el cigarrillo acá, ¿no? O habiéndolo apagado antes de entrar en su casa con un olor a cigarrillo que voltea, le dice a los hijos, ustedes no tienen que fumar. ¿Qué disciplina está mostrando si él no tiene ninguna? Entonces, después cuando él le siente a su hijo el olor al cigarrillo, él le va a decir, pa, lo va a castigar, le va a pegar seguramente, porque ahora es más fácil el castigo físico, o le va a quitar algunos privilegios y no va a conseguir nada, porque él mismo no está dentro del método. El que primero había que castigar es hacer a él, tendría que ser él. Entonces, note esto, si los mismos que intentamos poner el método, poner las reglas, somos los que vamos en contra de esa regla, imagínense qué nos espera para los que están alrededor, que están mirando a ver si nuestro método sirve o no. Los chicos en nuestras casas, en nuestras escuelas, en las iglesias, por la calle, aprenden mucho más rápido de lo que ven más que de lo que oyen. Su hijo en su casa está grabando su actitud. Está grabando la forma en que usted habla. El chico va a insultar como usted insulta. El chico va a pensar como usted piensa. ¿Está bien? Porque usted está marcando el método. El método lo genera usted, que es papá, que es mamá, que es autoridad de alguna manera. Si de esa forma el que pone la regla, el que pone el método, la va rompiendo, usted imagínese que no hay posibilidad de que alguien se sume a ese método, y estamos hablando siempre de castigos. Lo mismo pasa en el rubro político, en el rubro económico. Hay países que hacen mal las cosas, establecen una regla y después ellos mismos la rompen. Su cotización del dólar, sus premios y castigos por commodities o por cosas así en las afueras, los impuestos aduaneros. Generalmente ese cambio de reglas hace que se rompa el protocolo del método, se rompe la disciplina de trabajo. Entonces, ¿qué hacen el resto de las naciones? Castigan a ese país y los que terminan sufriendo son los que están ahí. ¿Se imagina si eso pasa en una macroeconomía a nivel internacional? ¿Cuánto es el daño que se está haciendo a nivel de la familia, a nivel de una clase? Un profesor enseñando buenos modales, siendo él una persona deshonesta o de mal carácter, ¿se imagina? No entra nadie en el método. Una persona con faltas de moral, falta de buenas costumbres, espiritualmente enfermo, jamás será buen maestro para otro. El problema de la disciplina es que tenemos que volver a establecer el método, porque cuando sean reglas claras, el método nos va a llevar a cualquier parte. Cuando volvamos a definir el método que quiero en mi casa, con las leyes tranquilas y familiares y tan simples, tan fáciles de llevar adelante, el castigo va a ser cada vez menos, porque nuestro método es fácil, nuestro sistema de convivencia es fácil. Disciplina no es lo mismo que castigo. Disciplina es el método, castigo es salirse del método. Yo le propongo que a través de un análisis correcto de su persona, de cómo son relaciones en su casa, cómo son las relaciones con sus hijos, usted empiece a elaborar de nuevo ese método. Pida ayuda, pídanos ayuda.
Escríbanos. Seguramente aquí varias veces durante estos 10 minutos usted ha visto un cartel con mi nombre, con un lugar para poder conectarse. Escríbanos. Con muchísimo gusto estaremos ocupados contestándole y tratando de ayudar a que usted restablezca el método, porque el castigo solo no nos va a llevar a ninguna parte. Soy Héctor Carlos Díaz y ha sido un gusto estar con ustedes en este programa. No se olvide, contacto, una manera de acercarse. Lo espero la próxima. Muchas gracias.